Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre las estrategias de política monetaria que se implementaron durante lo que fue la pandemia del COVID-19 del año 2020, enfocándonos principalmente en tres aspectos clave: la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio. Para esto debemos saber que la pandemia trajo consigo uno de las crisis económicas más fuertes en las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, Asimismo afectando la producción, el empleo y la estabilidad financiera. Eh, por eso mismo los bancos centrales tuvieron que actuar rápidamente para minimizar los efectos negativos. Para esto empezaremos con qué es la política monetaria. Bueno, primero recordemos rápidamente qué es. Dado a esto, la política monetaria es el conjunto de acciones que realiza el Banco Central de un país. En este caso vamos a hablar de México, que como ya lo sabemos, el Banco Central de México es el Banco de México. Eh, Ellos controlan variables como lo es la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. Dado esto, su objetivo es mantener la estabilidad de precios y promover el crecimiento económico sostenible. Bueno, como segunda parte, la inflación durante la pandemia eh, se dio durante los primeros meses de la pandemia. La actividad económica cayó drásticamente a nivel global, dado a esto que varios países empezaron a presentar altos índices de inflación general, no solamente en unos países, sino todos los países empezaron a sufrir inflación. También hubo la actividad económica cayó en menos consumo, eh, menos inversión y muchas cadenas de suministro se pausaron. Dado a esto, al inicio la inflación bajó al inicio de la pandemia, pero después empezó a subir con un alto índice de velocidad, ¿no? Eh, Principalmente por la escasez de productos, el aumento de precios de las materias primas y también los problemas logísticos que trajo consigo esto, ¿no? Dado a que se habían pausado las actividades a nivel global, perdón. También los estímulos económicos aumentaron el consumo y bueno, más que nada para controlar la inflación, los bancos centrales decidieron actuar de forma un poco más rápida, estratégica y también cierta parte más agresiva. Ya como veremos un poco más adelante con las tasas de interés. Bueno, las tasas de interés se estimuló a una pequeña restricción. Cuando empezó la pandemia, los bancos centrales bajaron las tasas de interés. La pregunta aquí es ¿por qué? Bueno, porque una tasa baja estimula. Bueno, continuamos. Bueno, dado esto, una tasa baja estimula el consumo y la inversión. Pedir créditos es mucho más barato y eso ayuda a mover la economía en cierta parte. También esto tiene un grado de desventaja ya que, bueno, eso lo explicaré un poquito más adelante, pero por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó sus tasas casi al 0%, si no es que al 0% ya total. En México, el Banco de México también bajó las tasas de referencia gradualmente. Pero después, aquí es donde les digo, después vino el problema ya que la inflación subió demasiado, dado a que a partir de 2021 los bancos centrales empezaron a hacer lo contrario. Subieron las tasas de interés para controlar la inflación. Y aunque esto sí frenó un poco el crecimiento, también lo volvió a elevar. Me refiero a esto con que afectó ciertamente porque se daban ya los créditos más fáciles. Subir las tasas hace que los créditos sean más caros y se reduzca el consumo. Esa es la parte buena de elevar las tasas de crédito. También se modera el aumento de precios y por ejemplo en México Banjico llevó la tasa de interés
a niveles bajos del 4% aproximadamente, y a niveles más altos que fueron casi del más del 11% en 2023. Como siguiente tiempo, el tipo de cambio, también el tipo de cambio y la estabilidad monetaria fue una preocupación, ya que en los primeros meses de la pandemia el peso mexicano se depreció fuertemente, lo que fue, se depreció fuertemente ante el dólar. Eh, tan- Esto dada consecuencia tanto por la incertidumbre que había globalmente, como a la desconfianza de las inversiones, ¿no? Y también a la inestabilidad del mercado que se vive en ese momento. Un peso más débil significaba que importar era más caro, lo cual puede alimentar y fortalecer a la inflación. Dado a esto, para estabilizar el tipo de cambio, se tomaron medidas como las intervenciones en el mercado cambiario, el uso de reservas internacionales para dar liquidez y la coordinación con otras políticas fiscales y monetarias, que después de ese choque inicial con las decisiones de política monetaria fueron más restrictivas, como lo había comentado al principio. El tipo de cambio se estabilizó e incluso se fortaleció en algunos momentos durante lo que fue la pandemia. Bueno, en resumen, las estrategias de política monetaria durante la pandemia se las desglosé en dos fases. Fase de estímulo, eh, ya que bajaron las tasas de interés para evitar una recesión más producida y más profunda también. La fase de estímulo, que ayudó a bajar tasas de interés para evitar una recesión, digo, sí, las tasas de estímulo para las fases de control, que es para subir las tasas que controlan la inflación que surgió después. Estas decisiones afectaron directamente a la inflación, al crédito y al ahorro. El tipo de cambio también se vio afectado, y pues generalmente también al comportamiento de la economía a nivel global. Las lecciones que dejó principalmente este periodo son clave, ya que esto ayuda a entender cómo es que los bancos actúan, bueno, los bancos centrales actúan ante una crisis inesperada o que puede desequilibrar a los factores económicos. Y bueno, esto sería todo. Gracias.